Vamos al mensaje de este día, donde hoy vamos a hacer una pequeña pausa en cuanto a lo que es los asuntos de los misterios de Dios. El tema tiene relación con esto, por supuesto, pero como hemos venido viniendo estudiando una serie de misterios, el de la fe, el de los gentiles, el de la iglesia, y ya tengo que empezar a preparar los siguientes puntos, que son más densos, son más complejos muchos de ellos. Hoy quiero detenerme a hacer una pausa para que preparemos nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra vida delante del Señor, para que el siguiente recorrido que vamos a dar las próximas semanas y meses, Él nos pueda abrir el entendimiento, nos pueda revelar tesoros y podamos entender aún más allá cosas que el hombre natural, carnal, animal no puede entender, pero que son para nuestras vidas. Y el texto que he seleccionado, que es un texto que me encanta y que ya lo he predicado en algún minuto hace mucho tiempo, pero que hoy con la multiforme sabiduría de Dios podemos exhortarlo a la luz de esta enseñanza de los misterios de Dios. Le pido que me acompañe a Primera de Corintios capítulo 2 de los versículos 6 al 9. En el Nuevo Testamento, Primera de Corintios capítulo 2, versículos 6 al 9. Y esta enseñanza la vamos a titular Tesoros Espirituales. Tesoros espirituales es de lo que hoy le voy a hablar. Así que vamos a ir a la lectura de la Biblia y en algún minuto usaremos apoyo de alguna otra traducción para complementar, porque son lindas las traducciones bíblicas, la manera en que interpreta cada una sin alterar el contexto y el sentido, muchas veces nos ayuda bastante. Así que, amados, leamos el texto que dice lo siguiente. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Una palabra muy preciosa, muy profunda, que en esta tarde vamos a analizar. Y quisiera yo apoyarme de un segundo texto y se lo voy a leer, y de ese texto quiero tomarme de una idea para dar inicio a la enseñanza y tocar los primeros puntos. Así que la primera parte de este estudio nos vamos a centrar en dos cosas que le voy a decir a continuación. Le leo esta traducción, lo mismo que acabamos de leer, pero en una traducción distinta. Dice, en el nombre del Señor: sin embargo, entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe, si usamos palabras de sabiduría, pero no se trata de una sabiduría propia de este mundo ni de quienes lo gobiernan, los cuales pronto van a desaparecer. Se trata más bien de la sabiduría secreta de Dios, del secreto propósito que Dios, desde antes de hacer el mundo, ha tenido para nuestra gloria. Esto es algo que no han entendido los gobernantes de este mundo, pues si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero como se dice en la Escritura, Dios ha preparado para los que le aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera ha pensado. El énfasis en leer esta segunda traducción se centra en el versículo 7. Y de allí vamos a rescatar los dos puntos a ver acerca de estos tesoros espirituales. Dice que se trata más bien de la sabiduría secreta de Dios, del secreto propósito que Dios, desde antes de hacer el mundo, ha tenido para su gloria, para nuestra gloria, para la suya y para la mía. Así que vamos a comenzar señalando
estos aspectos y privilegios que se reciben no solo por creer en el Señor, sino especialmente por madurar. Dios quiere compartirnos tesoros espirituales. Uno de esos tesoros es una sabiduría escondida que nadie puede conocer y entender de forma natural, porque solamente se corresponde con Dios y el Creador. Y Él solo se lo revela a los que son del Espíritu. ¿Usted es del Espíritu? Aleluya. Dios quiere revelarle secretos que sus amigos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo y el mundo no pueden entender, porque no tienen el Espíritu. Pero usted puede gozarse y entender misterios y secretos preciosos, eternos, desde antes que las cosas fueran hechas. Así que, como le vengo diciendo, en primer lugar, Dios quiere hacernos conocedores y partícipes de los secretos y misterios de su esencia, de su persona, de su naturaleza. Y esto es algo que pocos poseen. En esta serie hemos visto una serie de enseñanzas asociadas a misterios espirituales, del huerto del Adán, del dragón, del engaño, del Evangelio, el Espíritu Santo. Todas estas cosas no son para una mayoría, pocos lo entienden, hermanos. Aleluya. Y en los siguientes meses y semanas veremos nuevos misterios bien profundos, y para que usted los entienda, los reciba, los viva, usted debe madurar espiritualmente, debe crecer en la palabra. Amén. Sí, Señor. Y estos tesoros espirituales que Dios nos ha reservado, como dice el versículo 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios tiene preparado cosas preciosas que nadie puede entender, que nadie ha contemplado, que nadie ha visto, hermano. Y esto es una maravilla, poder entenderlo, apreciarlo en el Espíritu es maravilloso. No es un auto 0 kilómetros, no es un buen pasar en esta vida ni muchos años. Son cosas aún más grandes y profundas que provienen del corazón de Dios y de sus propósitos, de su sabiduría. Aleluya. Y esto dice la palabra que se venía... Dios lo había señalado desde la eternidad. Porque dice, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, para nuestra gloria. Antes de que todo fuese creado, Dios destinó previamente que su pueblo, que su iglesia, que sus hijos recibieran un don, un favor y un tesoro y una sabiduría secreta, escondida, que nadie en este mundo, por más que estudie, por más que tenga magíster, por más que sea un erudito y entendido en biología, en ciencia, en astronomía, en química, ellos serán sabios a los ojos del mundo, pero usted y yo tenemos tesoros de sabiduría que son solo para el espiritual, que no se obtienen por méritos terrenales, sino que se obtienen por devoción y fidelidad al Señor. Aleluya. Y dice que estaban preparados desde antes de que el mundo fuese hecho. Pero ya se asomaba en las páginas del Antiguo Testamento, porque Dios lo destinó de antes de la creación del mundo. Pero cuando vino Israel, los siervos, los profetas, ellos ya habían dado testimonio de esta sabiduría al decir, está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a ningún corazón, son las que Dios ha preparado. Usted no había nacido y Dios ya desde la eternidad le tenía preparado algo. Usted todavía, este mundo vino a existir, pero usted todavía no nacía hace 2000 y 3000 años, y Dios ya había dejado establecido en su palabra que le tenía reservado tesoros espirituales para su vida, revelaciones que nadie puede comprender. Qué maravilloso. Sí. Porque el hombre se goza aprendiendo cosas, hermano. Pero qué mejor que gozarse aprendiendo de la mente de Dios. Aleluya.
Y aquí esta cita que dice, como está escrito en 2 Corintios capítulo 2, versículo 9, si leemos una traducción que tengo yo, esta cita pertenece al profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4, que en la traducción Nácar Colunga que tengo yo dice: jamás oyeron oídos, jamás vieron ojos, Dios que así obrara como obras tú con los que en ti confían. Jamás oyeron oídos, jamás vieron ojos, Dios que así obrara como obras tú con los que en ti confían. Nadie ha visto algo igual ni semejante. Un Dios que obra para con nuestras vidas en base a cuánto confiamos en Él, cuánto nos entregamos, cuánto vivimos y respiramos para Él. Para esas mentes, esos corazones, es que Dios les tiene preparado innumerables riquezas, hermanos, presentes y por venir, de su palabra y de la eternidad. Aleluya. O dígame acaso que entender lo que hemos venido estudiando, lo que hablamos, por ejemplo, la semana pasada, la iglesia, que es un cuerpo, muchos miembros, dones, donde Dios a usted le ha dado por el Espíritu dones para ejercer milagros, sanidades, profecía. ¿Acaso no son maravillas y tesoros que cualquier persona no recibe? Y Dios se la ha confiado a usted y a mí. Por eso dice, cosas que nadie vio, obrarán en aquellos que en ti confían. Y de aquella sabiduría secreta de Dios, de la cual somos partícipes, ¿cómo la recibimos? ¿Cómo se recibe? 2 Corintios capítulo 2, versículo 10 nos da la respuesta. ¿Cómo es que recibimos esto? 1 Corintios capítulo 2, un poquito más abajo, versículo 10, nos dice que son, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Son reveladas por el Espíritu. Y todo acá hemos hablado ya muchas veces de la importancia de recibir el Espíritu, porque la carne para nada aprovecha. Debemos recibir el Espíritu de Dios, que se recibe creyendo a su nombre, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos, y eso marca un nuevo comienzo, una nueva creación que ahora vive para Dios y comienza a dar fruto para Él. Ya no vive de la misma forma. Y dice que a aquellos que son del Espíritu, que viven en el Espíritu, Dios les revela secretos, asuntos y sabiduría que los demás mortales no pueden tener ni recibir. Aleluya. Aleluya. Así que por el Espíritu, hermano, no es por méritos, no es por esfuerzos, no es por cuánto usted corra y se agite, es por cuánto usted crea. Y para que usted crea mucho, a una medida alta de fe, usted debe ejercitarse en la escritura y en la búsqueda de la presencia de Dios. Aunque no se sepa ningún texto bíblico, pero usted es capaz de comunicarse con el Señor y abrir su corazón a Él y presentarle todos sus caminos, su matrimonio, su relación, su separación, su vida, su alimento, su día a día, sus hijos. Si usted es capaz de hacer esos mínimos esfuerzos de considerar a Dios en su vida, irá creciendo en el temor y por supuesto en la fe y en la palabra y en todo aspecto relacionado con el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestras vidas. Aleluya. Esta Biblia también tiene una nota, dice, acerca de esta sabiduría secreta que Dios ha preparado para su vida. Dice, hay sin embargo una sabiduría cristiana que no alcanzaron los sabios de este mundo, porque trasciende toda inteligencia creada y solo la comunica el Espíritu Santo a los perfectos en la fe y la humildad. No se puede alcanzar por mérito humano, por inteligencia,
por habilidad terrenal, porque no pertenece a este mundo, pertenece al Creador, pertenece a su esencia, a su deidad, Padre, Hijo y Espíritu. Solo la comunica el Espíritu. Porque ¿qué dice la palabra? Porque tengo que predicar en algún minuto de la Trinidad, de este misterio de Padre, Hijo y Espíritu. ¿Quién comunica estos tesoros? El Espíritu. Aleluya. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Sí, Señor. El Hijo y el Padre tienen una función. Son parte de la deidad. Están en pleno acuerdo con el Espíritu. Pero dentro de esta deidad compuesta por diversos miembros, en especial 3, uno de ellos es quien reparte y designa. Y ese es el Espíritu. Por eso la importancia de que en nosotros habite el Espíritu. Y para recibir el Espíritu usted tiene que cumplir con lo que hizo Cristo. Y Cristo fue enviado por voluntad del Padre. Así que al recibir a Cristo recibe todo el pack. Sí, Señor. Nada le falta, está completo. Amén. Bueno, ese tema va a ser delicado cuando lo toquemos, pero es hermoso. Así que, amados hermanos, en primer lugar, somos conocedores y partícipes de los secretos, de la sabiduría y de los misterios de nuestro Creador. Y que no muchos poseen, de hecho muy pocos. Porque como le dije antes, hay un requisito, hay que madurar. O sea, esto lo reciben, de todo el mundo lo reciben los creyentes, pero de todos los creyentes lo reciben solo los maduros. Así que es el filtro del filtro. Aleluya. No en todos los creyentes, porque hay hermanos que se pasan toda la vida con 2 o 3 doctrinas y no avanzan más que la gracia, la fe y el bautismo. Y no saben más. Y se les predica siempre de lo mismo. No anhelan crecer en los tesoros que Dios nos ha reservado, donde su palabra dice que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aleluya. Así que el desafío es que usted apueste por más en el Señor. Y en segundo lugar, dice que todo esto, 2 Corintios 2:7, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo de que yo lo inste a que usted busque, crezca, madure espiritualmente? Es para su gloria. Aleluya. Todo ello es para nuestra gloria. ¿Cómo se entiende este término, hermanos? Veamos un ejemplo terrenal. Uno dice gloria, ¿qué es gloria? Algo como sublime, magnífico. Gloria. Comparémoslo con un ejemplo terrenal. Un personaje famoso y reconocido de nuestra sociedad. Usted, en su mente, yo sé que se le va a venir cualquier personaje famoso de este mundo, exitoso, terrenalmente reconocido. ¿Cómo se sabe que esa persona alcanza la gloria? Por el reconocimiento de sus logros y la buena opinión que se tiene, terrenalmente hablando, a los ojos del mundo. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo, un jugador de fútbol famoso, que está en la cúspide de seguidores, miles de millones de seguidores, un sueldazo, posesiones, de propia ropa de marca, etcétera, 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 y el tipo tiene para dejar como herencia hasta la 20ª generación. ¿Cómo esa es una gloria terrenal? ¿Cómo sabemos que el tipo alcanzó una gloria terrenal? Porque es reconocido, la gente sabe quién es. Usted va a Ruanda, a Egipto, a Corea y saben quién es él. Porque ha alcanzado logros y méritos terrenales. Sí, Señor. Tiene una buena opinión de las personas a la vista de lo que él refleja, porque el mundo es experto en mostrarnos reflejos de una vida, pero no lo que subyace detrás de la vida de las personas exitosas. Así que, amados, esa es una gloria terrenal que el mundo busca. ¿O acaso sus pares, sus semejantes, sus amistades no buscan ser honrados, ser hábiles en lo que hacen? Buscan una gloria terrenal. Pero el Señor dice que hay una gloria diferente. Una gloria que no es de este mundo, que no se recibe por esfuerzos humanos y terrenales. Esa palabra gloria es el griego doxan,
significa buena opinión, alabanza y honor. Por tanto, la gloria que Dios ha reservado para su vida y para nuestra vida es una gloria que heredamos del Creador. Porque solamente Él es digno de buena opinión. Solamente Él es digno de gloria, de alabanza y de honra y de honor. Nadie más. Ni Cristiano Ronaldo, ni Messi, ni los personajes del cine de Hollywood. Nadie es digno de gloria, honor y honra. Solo nuestro Señor y Creador. Amén. Y esa gloria sublime que Él posee, dice que la quiere compartir con nosotros. Gracias, Señor. Le ha placido que nosotros la recibamos en herencia, hermano. Para aquellos que le buscan, para aquellos que le temen, para aquellos que maduran en la fe y en su relación con Él. Aleluya. Ellos son dignos de reconocimiento y buena opinión. A los ojos del mundo esta gente será reconocida y tendrá una buena opinión de sus amigos, de sus amistades, de su familia. Mira ese tipo que exitoso, que buen físico, que espléndido, que bueno es para hacer esto y esto otro. Pero yo quiero la opinión del Padre, hermano. Aleluya. Sí, Esa es la opinión que a mí me interesa. Amén. ¿Qué opina Él de mí? Aleluya. Este es mi hijo amado, que también me diga Examíname, que tenga una buena opinión de nosotros. Eso es lo que vale la pena buscar en esta vida. Como dice Romanos capítulo 2, versículos 6 y 7, acerca del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. En el tribunal de Dios, cuando se desmanifieste y desate el justo juicio de Dios, dice que algunos recibirán ira y enojo porque no obedecen a la verdad, sino que son contenciosos y obedecen a la injusticia. Recibirán tribulación y angustia. Mas a aquellos que buscan la buena opinión de Dios, dice que ellos recibirán gloria, honra e inmortalidad. Qué maravilloso, hermano. Lo que Dios le tiene preparado, cuando a veces le digo, como en la vigilia dije en algún minuto, si usted supiera lo que Dios le va a dar, usted comenzaría a esforzarse más por esta carrera. Porque dice 1 de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Podremos ver a Jesucristo cara a cara, sin caer derribado a tierra como cae la gente, como caían los profetas, como caen los apóstoles, como caían las personas, porque nadie puede contemplar la gloria y el resplandor de Dios. Pero dice que cuando Él se manifieste, podremos contemplarle cara a cara, porque seremos semejantes a Él. Qué increíble. Sin ser dioses, por supuesto. Sí, Señor, amén. Pero sí siendo semejantes al Hijo de Dios. Qué maravilloso, hermano. Todos estos tesoros que el Señor ha reservado. Y la idea de esta enseñanza, este break, para pasar al misterio de Israel, al misterio del arrebatamiento, al misterio de la iniquidad, de la gran ramera, de Jezabel y de cuantas cosas más vamos a predicar que son bien interesantes, que son las más densas. Teníamos que hacer esta pausa para que usted se motive, se nutra y cuando lleguemos a los siguientes estudios, usted le sea más comprensible aprender de estos temas, porque están en la Biblia, hermano. No se me ocurrieron a mí. Amén. Amén. Y si están en la Biblia, por ejemplo, esta mujer Jezabel que se menciona en Apocalipsis, que es un espíritu que obra en las mujeres dentro de la iglesia, que incitan a los hombres a fornicar y a practicar sacrilegio y cosas abominables. Las escrituras dicen en el Antiguo Testamento que esta mujer era perversa, dominaba al rey, ejercía un matriarcado sobre el hombre y encima de todo esto mataron a un hombre que era justo, le robaron su propiedad, entre otras muchas perversiones, y convocó un ayuno para hacer lo malo. Si usted no sabe, las tinieblas y los brujos y toda esta gente convoca ayunos y oraciones al maligno para lograr sus planes. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Bendito Señor. Por eso necesitamos la sabiduría que viene de Dios Amén. y no del hombre.
Aleluya. Pero finalmente esta mujer dice que fue comida por los perros y su sangre iba a quedar derramada en el valle de Jezreel. Sí, Sí, Señor. Todos esos tesoros que están allí tienen un significado, un símbolo, un retrato. Así también como esa historia del profeta Micaías, creo que se llama, que también es tremenda. Pero bueno, hermano, eso es para que los motivemos y porque la segunda parte, que nos quedan varios meses todavía, se viene bien interesante. Así que, hemos visto como primer punto que la sabiduría de Dios es una sabiduría secreta que Dios destinó solo para aquellos que le aman, que le temen y que le buscan. Que nadie en este mundo recibe, sino solo unos pocos privilegiados. Yo quiero estar en esa lista, ¿y usted? Amén. Y aquellos que sean partícipes de esa lista, dicen que todo es para su gloria, para su propio beneficio. Hoy no ve esa gloria, ese resplandor y esa eternidad, pero va a llegar un día en que su fe será consumada. Amén. Gracias, Señor. Así es. Como dice Primera de Pedro 1:9, que lo quiero leer de pasada, no está en el estudio. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin de la fe es que usted se salve. Ahí termina la fe. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Después va a estar con el Señor cara a cara. No va a tener, ahora no lo ve. Por eso dice más bienaventurados los que no han visto. Así que manténgase firme. Segunda parte del estudio. Los versículos 6 y 8 de Segunda de Corintios, capítulo 2, perdón, de Primera de Corintios, capítulo 2, de los versículos 6 al 9, el versículo 6 y el versículo 8 dicen dos cosas muy interesantes que entran para ejemplificar esta sabiduría que el mundo no conoce. Aquí se nos va a entregar un ejemplo impresionante de esta sabiduría que nadie en este mundo entendió, para que usted compruebe la profundidad de esto. Dice el versículo 6 que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y mire, sabiduría que no es de este siglo, no es de esta era, ni de los príncipes de esta era y de este siglo que perecen. Fíjese, primer punto, no la conocieron los príncipes de este mundo. No pertenece a este mundo. Y en el versículo 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Así que aquí se nos dicen dos aspectos. Una sabiduría que no es de este mundo y no pertenece a los reyes ni príncipes de este mundo, y una sabiduría que nadie en este mundo conoció. No es de este mundo y nadie en este mundo puede conocer. Dice que estas personas, estos líderes y reyes y gobiernos terrenales y espirituales, dice que ellos perecen. ¿Se fijó? Sí, Señor. Dice que todos estos reyes y poderes que reinan en este mundo perecen, que perecen. Es decir, que se están acabando, que llegará su hora, su fin. Y así también es la gloria terrenal que busca el hombre carnal. Es una gloria pasajera de los personajes de este mundo, de los exitosos a los ojos de la gente. La gloria que hoy tienen, los dineros, los alcances, la fama, el éxito, la disciplina y todos sus esfuerzos son temporales. Gloria terrenal que el hombre natural y el hombre animal busca. Porque el hombre natural, el hombre caído, es el hombre animal, que no está hecho conforme a la imagen del postrer y segundo Adán, que es Jesucristo. Así que esta sabiduría, como le digo, no es de este mundo y no puede ser conocida por los mundanos. Pero usted sí puede, hermano. Y Dios desea que en ello nos esforcemos. Y tenemos todos los méritos para alcanzarla. Porque según 1 Corintios 2:12 ahí mismo dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Sí, Señor. Por lo tanto, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo.
ni los anhelos, ni los sueños, ni los metas, ni las perspectivas que tiene el mundo. Que usted conversa con una persona y le pregunta cuáles son tus expectativas de la vida. Y es una rueda. Sacar el cuarto medio, ir a sacar un título, ponerme a trabajar, ser exitoso en mi trabajo, comprarme la casa, casarme, tener hijos, poder viajar, darme buenos gustos cuando quiera, que me llegue una buena jubilación y morirme. Qué miserable vida es esa, hermano, si no tenemos a Cristo. Amén. Señor, amén. Porque tenemos que participar de ese show, de esta vida. Y no es malo. Pero con nuestra mirada y nuestro corazón y nuestra mente apelando hacia lo que realmente se viene, que es la eternidad. Qué maravilloso, hermano. Que eso es lo realmente importante, nuestra eternidad. ¿Y cómo llegaremos a ella? ¿Con las manos vacías? Así que, amados, no hemos recibido el espíritu del mundo. Hemos recibido el espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Usted sabe lo que Dios le ha concedido, ¿no? Sí. El inmaduro sabe que solamente es salvo nomás. Dios me salvó y voy a tener vida eterna. Está bien, maravilloso. Pero, ¿solamente eso? Eso es recién el puntapié para todo lo mucho que Dios nos quiere dar y compartir. Además de la vida eterna. Gloria, honra, inmortalidad y mucho más, como decía el texto de Romanos. Qué lindo. Y este espíritu que Dios nos ha concedido es uno de los mayores tesoros que Él había predestinado, pues. Había un momento y una etapa de la historia de la humanidad en la cual se manifestaría el Espíritu Santo abiertamente a todos los que creyeran. Aleluya. Dios lo tenía preparado de antes, el momento en que Cristo viniera a entregar a su vida. Así que, amados, para adentrarnos en la segunda parte de este estudio más profundamente, 1 Corintios capítulo 2, versículos 7 y 8, nos decía que hablamos sabiduría de Dios en misterio, una sabiduría que es oculta y que Dios predestinó antes de los siglos, antes que todo fuese creado, para nuestra gloria. Pero dice que esto no fue conocido por los príncipes y poderes de este mundo, porque si hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Qué quiere decir esto? Porque este es el aspecto interesante y profundo. Si usted retrocede y analiza cada uno de los estudios, de los 19 estudios que hemos hecho y que hemos compartido con usted, podrá apreciar que en la crucifixión y la muerte del Señor es que se abrió paso a la consumación e inicio del propósito eterno de Dios. Como Él expiró en la última cuando le dieron a beber vinagre y dijo, conforme a lo que estaba escrito en el Salmo 62, creo. Y ahí dice que expiró y entregó el Espíritu y dijo, consumado es, está hecho. Para lo cual Dios preparó desde la eternidad este minuto y lo cumplí conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que en la cruz, hermano, porque dice aquí que ninguno de los poderes de este siglo conoció esta sabiduría que Dios tiene. Porque si la hubieran conocido, nunca se le hubiera ocurrido a los judíos, a los romanos y a Satanás crucificar a Cristo. Fue el peor error que cometieron. Porque al crucificar al Señor, se abrió paso a lo que hemos predicado estos 19 y 20 estudios, que es, se consumó el Evangelio. Aleluya. Sí, Señor. Se fundó la iglesia, que ganó por su sangre. Tenía que morir para ganar a la iglesia. Se nos concedió la justicia que podíamos alcanzar, la que es por la fe y no por la ley. Porque ¿qué dice Romanos? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz. También fue la redención y propagación del mensaje a los gentiles. Y también se dio inicio y apertura a la llegada y bautismo del Espíritu Santo en cada creyente. En la cruz, en la muerte del Señor, se consumó el Evangelio, fundó la iglesia, somos salvos por la fe, se nos concedió el Espíritu Santo a nuestras vidas.
y los gentiles que no éramos pueblo fuimos hechos pueblo. Amén. Todo esto y mucho más fue hecho en la cruz. Y de estos misterios, el misterio del Evangelio, Efesios 6, el misterio de la iglesia, Efesios 6, 5, el misterio de los gentiles, Efesios 3, el misterio de la fe, Timoteo, 1 Timoteo 3, Romanos 10. Todas estas cosas las recibimos por medio de la muerte de Cristo. Si Cristo no hubiera muerto, no se hubiese consumado el Evangelio, la iglesia no hubiera podido comenzar, no tendríamos justicia por fe, seguiríamos sirviendo una ley de justicia que es por obras, no seríamos pueblo de Dios, todavía sería solo Israel, y el Espíritu Santo no habitaría en nuestros templos como predicamos. Pero todo esto lo permitió la muerte de Jesús. Y si los poderes de este mundo lo hubiesen sabido, no lo hubieran crucificado, pues hermano. Claro que no. ¿Acaso ellos querrían que Dios compartiera todos sus tesoros con nosotros? Y no solo todo esto, bueno, además fue la reconciliación con el hombre. Porque éramos enemigos de Dios. Sí, Señor. Amén. Y también fue en la cruz la victoria sobre las huestes del mal. Cuando dice el texto que esta sabiduría no la conocieron los príncipes de este siglo, estos príncipes, este término príncipe de este siglo, pudiera referirse solo a gobernantes, a jefes y a autoridades terrenales. Es decir, a aquellos que contribuyeron a la muerte del Señor, como los escribas, los fariseos, Pilato y Herodes. Autoridades religiosas y políticas conspiraron para la muerte de Jesucristo. Sí, Señor. Pero lo que aquí se esconde, amados, es un tesoro espiritual, porque no solamente eran poderes terrenales los que cometieron el gran error de crucificar al Señor, un error que era el propósito de Dios, por supuesto. Es lo central y en la esencia del Evangelio. Dios sabía que lo iban a hacer, por eso lo diseñó así. Y si no lo hubiesen hecho así, Dios hubiese diseñado otro plan desde la eternidad. Amén. Pero Él conocía los tiempos y es sabio y sabe el futuro y sabe su destino. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Así que esta obra perversa de crucificarle y matar al autor de la vida, como dice Hechos, a quien nadie puede matar porque venció sobre la muerte. Amén. Tengo que hacer esas aclaraciones Así es. para que nadie se me confunda. Pero detrás de todo esto obraron poderes demoníacos, satánicos, espirituales. No solamente obró Roma y el Vaticano o el poder judío, perdón. No solamente fue el poder religioso y el poder político. También detrás de ellos estaba obrando el poder del maligno. Sí, Señor. En dar muerte hasta al Cristo, al Mesías. Y hoy en día es lo mismo, hermanos. Tanta gente que defiende este sistema y los políticos y las religiones cuando son los principales enemigos del ser humano. Así es. Cada día más se va notando eso. Pero tenemos que orar por las autoridades. Y no salir a la calle a tirarle piedras, porque no es lo que dice la palabra. Así que, amados, aquí había la mano sobrenatural de poderes malignos en la crucifixión del Señor. Recuerde, por ejemplo, el pasaje de Lucas, capítulo 11, versículo 14, que lo leímos la semana pasada al término del estudio, cuando dijimos que una casa dividida o un reino dividido no prospera. No puede prevalecer, no prospera. En ese debate, en Lucas 11, versículo 14, y dice: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravilló. Amén. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Este término, príncipe de los demonios, allí usted ve que es un príncipe, no es terrenal, es un príncipe espiritual, un príncipe de demonios, Belcebú. ¿Se fija que no solamente son príncipes terrenales los que crucificaron al Señor? Porque se ocupa el mismo término. ¿Y quién es Belcebú? Se asocia con el dios Baal de los cananeos.
Por eso hay que leer el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento dice que los cananeos adoraban a deidades, entre ellos a Baal, el señor de las moscas. E Israel también se inclinó a la adoración de este dios pagano, de este demonio, esta entidad. Sí, se manifestó Y según fuentes teológicas cristianas, Belcebú es otro nombre para Satanás. Amén. Porque Efesios 2:2 dice que hay el príncipe de la potestad del aire opera en este mundo. El espíritu de desobediencia. Así que Belcebú es un título para el príncipe de los demonios, para Satanás también, hermanos. Así que vamos a demostrar de que en la cruz el Señor triunfó sobre el poder político, sobre el poder religioso, sino que también triunfó sobre todo poder espiritual y cabecilla de las tinieblas. Así que acompáñeme a Lucas capítulo 22, versículo 47. ¿Por qué le explico todo esto? A ver si se puede entender. Porque dice que en este mundo hay una sabiduría que no se alcanza por estudios y méritos y sabios y filósofos de esta tierra. Hay una sabiduría que solamente le pertenece a Dios. Y esto se ve en la crucifixión de Cristo. Si estos pseudo sabios, estos poderes políticos, estos poderes religiosos e incluso el poder del maligno fueran más sabios que Dios, nunca hubieran crucificado a Cristo. Nunca. Porque en ellos se hallaba su derrota. Y en ellos se hallaba la multiforme obra y sabiduría de Dios. Como le expliqué antes, la iglesia, el evangelio, los gentiles, la fe. Y veamos el actuar de estos poderes espirituales en la muerte de Cristo, para que usted no tenga miedo de enfrentarse a nadie. Siempre en la dirección del Señor, por supuesto. Lucas 22, 47 dice lo siguiente acerca de cuando arrestan a Jesús. Dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los príncipes sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, el Señor les dice lo siguiente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Cuando Judas se entrega a Jesús a los religiosos para que lo lleven al poder romano, al poder político, en este beso, el famoso beso traicionero de Judas, el Señor le reprocha que vienen a él como un ladrón, con palos. Y les dice: yo estuve todos los días, muchas veces con ustedes en el templo, y no pudieron extender las manos contra mí. ¿Cuántas veces quisieron matar a Jesús? Despeñarle, crujían dientes contra él. Mas Jesús les dice: esta es la hora, esta es vuestra hora, y el poder que aquí está obrando es de las tinieblas. Así que en la crucifixión del Señor podemos demostrar que no solamente obró el Sanedrín, los judíos, Pilato y el pueblo que liberó a Barrabás, sino que también había una potestad de las tinieblas obrando. Amén. Pero ellos no sabían que en ellos se hallaba su derrota y la victoria de nuestro Salvador. Amén. Sí, Señor. Porque nosotros no estamos en esta vida buscando la victoria. Nuestro punto de partida es la victoria. Debemos mantenernos en ella. La victoria ya fue obtenida por el Señor. Amén. Así es, Señor. Así que, amados, si pudiéramos leer 1 Corintios 2:8 de nuevo, como le he dicho todos estos últimos minutos, si hubieran conocido esta sabiduría, jamás hubieran crucificado al Señor de gloria.
Si tuvieran acceso a la sabiduría oculta de Dios, que solo proviene del Espíritu, jamás lo hubiesen hecho. Mas para que se cumpliese el plan de Dios eterno, aconteció, y así también la gloria que sobrevino a su pueblo, a todo el mundo, a través de su muerte, de su resurrección y por ende su ascensión. Así que como podemos comprobar, amada familia del Señor, usted y yo portamos una sabiduría en el Espíritu que solamente alcanzan los que son maduros, pueden entender y comprender los que anhelan y aman al Señor. Amén. Y no lo entiende cualquier persona en esta tierra. Y esto es muy especial para lo que está pasando en estos días, donde hay tantos fenómenos que están aconteciendo en la sociedad, hay tanta confusión, hay tanto mal, y hay tantas interrogantes en este sistema actual, hermanos. Pero usted y yo tenemos la profecía bíblica, tenemos la Escritura. Sí, Señor. Pero ¿cuál es el problema? Que leemos la bestia con 7 cabezas, leemos la mujer sobre el dragón y no entendemos. Por eso el Señor dice en esta hora: yo quiero compartirte los tesoros de la sabiduría que son reservadas para los que han madurado. Y al final diremos cómo madurar, cómo crecer, para que usted alcance entendimiento en estos misterios, porque los tendremos que explicar más adelante. Así que, amados, para ir ya con la última parte del estudio, vamos a un texto que siempre uso de apoyo en esta parte, que se encuentra en Colosenses capítulo 2, versículo 13. Vamos a demostrar el triunfo del Señor en la cruz y no su derrota. Por supuesto que sí. Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Amén. El Señor dice que estábamos muertos, hermanos, pero Él nos dio vida. Anuló todo lo que nos era contrario. Amén. Todas las acusaciones, todos los pecados. No hay nada y ninguna acusación contra el pueblo de Dios que está en la fe y en la justicia del Señor Jesucristo. Amén. Y no solo esto, sino que todo poder espiritual que ejerció dominio antes de que viniera Cristo, dice que fue despojado, fue quitado, fue removido. Y triunfó sobre todos estos poderes en la cruz. Amén. Sí, Señor. Porque la muerte y los poderes y los demonios tienen poder para llevar a la gente a la muerte. Sí, Señor. Pero el Señor triunfó sobre la muerte. Así que ya no tenemos que estar sometidos al temor a morirnos. Sí, Señor. Porque el Señor venció la muerte. Amén. Así que, como dijo Pablo, morir es ganancia. Amén. Pero también quiero quedarme aquí, dice Pablo, para hacer la obra de Dios. Me es mejor irme con el Señor, pero hay mucho trabajo que hacer. Así que, ¿dónde fue que triunfó sobre ellos? En la cruz. En la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso dice que los gobernantes, los poderes religiosos, políticos y espirituales y toda hueste de maldad nunca hubieran crucificado al Señor, porque como dice Colosenses, en la cruz, en su muerte, triunfó. ¿Por qué no lo supieron? Porque no poseen la sabiduría oculta que solo viene del Padre, del Hijo y del Espíritu, que Dios ha reservado solo para los que le aman y le temen. Y nosotros podemos comprender estos tesoros de que un día abandonaremos el cuerpo y estaremos en la presencia del Señor en un abrir y cerrar de ojos.
y muchas otras cosas que el mundo no entiende. Y le dicen, tú te estás guardando y absteniendo de todo para eso, ridículo. Si el mundo sigue, no se va a acabar. Gloria a Dios. Esa es una mente carnal. Así es, Señor. Pero Dios le ha reservado a usted algo que el hombre natural no puede entender, porque se tiene que discernir espiritualmente. Locura. Y también dice Colosenses capítulo 2, de los versículos 8 al 10, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En este texto la palabra nos dice que nadie nos engañe con sabiduría humana y terrenal, con metas, planes y proyectos terrenales, que está bien que uno cumpla ciertas cosas, hermano, pero que no nos desvivamos por ellas, sino que primeramente anhelemos las metas y los propósitos espirituales que se encuentran en el Señor. Porque todo dice que toda la plenitud de Dios se halla en Cristo. Amén. Así que si usted tiene a Cristo, tiene toda la plenitud de Dios en su vida, todo el potencial para ser un varón y una varona a su imagen y semejanza, que cada día viva una vida nueva. Y nosotros estamos completos en Él, nada nos falta, solo seguir creciendo, seguir en esa relación de unidad y de amor con el Señor y con su iglesia. Porque Él es la cabeza y esa autoridad por sobre todo principado, potestad y poder espiritual y terrenal. El Señor es cabeza y usted es parte de Cristo, porque usted es el cuerpo de Cristo. Así que usted también es cabeza por sobre todo principado, potestad, hueste, gobernante espiritual, demoníaco y sobre todo poder terrenal humano. Usted está por encima a los ojos de Cristo, porque usted le pertenece a Él. Hoy no lo entiende, pero por fe lo entiende, por el Espíritu lo entiende, por la sabiduría de Dios oculta lo entiende. Y cuando llegue ese momento, usted se gozará. Amén. Yo espero que lo entienda. Aleluya. Así que, amados hermanos, llegando al final de la enseñanza y dándole gracias al Señor por este tiempo que hemos pasado juntos. Amén. Así es, Señor. Gracias, Señor. La tercera parte y final se trata de las conclusiones. Como les dije antes, la enseñanza ha sido una especie de break para continuar con los siguientes misterios que son más densos. Por lo tanto, es importante considerar a esta altura del partido, ya ha llegado a 20 estudios, más todo lo que hemos venido haciendo hace más de 2 años. Primero, debemos crecer y madurar en el Evangelio. La palabra dice en 1 de Pedro capítulo 2 que los bebés necesitan leche. La leche es para el crecimiento de la iglesia, para los primeros creyentes que están con nosotros. Dice que deben consumir leche para que crezcan, hermanos. Sí, Señor. Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis para salvación. Amén. Qué bueno. Hay que beber leche espiritual. Ir aprendiendo doctrina, la fe, la gracia, la salvación, la vida eterna. Pero no nos podemos quedar toda la vida solamente tomando leche, porque el niño crece, el niño madura. Y llega un momento, como dice Hebreos capítulo 5, que no podemos ser inexpertos toda la vida y conformarnos a una pequeña medida de la gracia de Dios. Debemos madurar en toda sabiduría espiritual, y para ello es necesario recibir la palabra de forma constante, no solo el lunes. Yo no quiero que usted solamente abra la Biblia o escuche estos textos hoy lunes y los otros 6 días de la semana no tenga ningún minuto usted con la palabra. Aleluya. De leer un pasaje de la Biblia, de entender lo que Jesús vivió. Cristian y José son 2 personas que le he compartido y regalado una Biblia para que ellos la lean. No para que la tengan como la gente que tiene el Buda, el Krishna y la Biblia al lado, sino para que la escudriñen, la abran,
de vez en cuando, poco a poco. No puedo exigirle que pasen mucho tiempo con ella, hermanos. Pero esto es para todos. Pase tiempo con la palabra, porque usted no puede tomar leche toda la vida. Dice en Hebreos 5:11, en adelante el 14, resumidamente lo voy a parafrasear. Está amonestando que algunos ya deberán ser maestros porque han pasado mucho tiempo y es necesario volverles a enseñar los primeros rudimentos de la palabra. Es necesario que vuelvan a beber leche. Y dice, ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Amén. Que por el buen uso de los sentidos están bien ejercitados y entrenados para discernir el bien y el mal. Así que como le digo, el desafío de este estudio es anhelar crecer en los tesoros que Dios tiene para nuestras vidas. Y una de las maneras en las cuales podemos crecer es pasando tiempo con la palabra y viendo predicaciones y no solo conectándonos y escuchando este mensaje. La segunda forma de que usted reciba crecimiento y vaya avanzando y progresando como un niño que va madurando es que usted pase tiempo en la presencia de Dios orando. Porque Jeremías 33, el famoso texto que cita el profeta Jeremías en el Antiguo Testamento, de los versículos 1 al 3, brevemente se los leo, dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Como dice, clama, búscame, ora, pasa tiempo conmigo y te enseñaré cosas ocultas, preciosas que tú no conoces. Para crecer, hermanos, hay que orar y hay que pasar tiempo en la palabra. Lo demás, trabaje, ame a sus hijos, vaya al supermercado, pague las cuentas, haga todo lo que tiene que hacer con sus deberes terrenales, pero también tenga su deber primeramente con el Señor, que es lo más importante, para que usted madure y crezca en estos tesoros y se vaya gozando, no sea mero conocimiento que usted recibe en un instituto bíblico, en una universidad, sino que es algo vivo, una gloria viva que usted lleva, un gozo que usted sabe que es salvo, que usted sabe que es semejante a Cristo, que Dios le va a dar muchos tesoros y tantas cosas más que la Biblia nos promete y nos ofrece. Solamente decirle, si usted quiere, lea Daniel capítulo 2, donde Daniel interpreta el sueño del rey Nabucodonosor, y cuando Daniel ve que Dios le revela el sueño, Daniel hace una oración hermosa, donde él se goza, se alegra, y le dice al Señor que a él pertenecen los tesoros. Y dice que no habían varones en el reino de Babilonia más virtuosos, más sabios, más inteligentes que Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel, porque eran entendidos en misterios, eran sabios porque amaban y temían al Señor. Así que usted tiene mucha tarea para la casa. Cuando una persona le cuente un sueño, usted por el Espíritu puede darle interpretación a un sueño. Cuando una persona esté padeciendo, Dios le puede dar palabra de sabiduría a ese corazón y exhortación de Dios. Y así tantas cosas más, hermanos. Tanto más que tenemos como creyentes y nos conformamos con poco. Y como nos decía Carlitos, nuestro hermano en la vigilia, Dios quiere que vivamos de gloria y que recibamos mucho más. No hemos sido llamados para ser fracasados ni perdedores, sino para andar de victoria en victoria, hermanos. No son meros discursos motivacionales, es una verdad y una realidad que se arrebata y se vive por fe. Yo lo puedo decir por experiencia propia y quiero que también usted lo viva. Así que un abrazo enorme, fuerte en el Señor. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Y como ya hemos dado paso a la palabra para madurar, ahora le damos paso a la oración de mi hermano Andresito para que esté el complemento perfecto de ambos.